Bueno, quería comenzar, bueno, antes de que comience la plática, quería primero agradecerle al doctor Arturo Ponce Pedraza por su disposición a darnos esta plática y decir que, bueno, Arturo es amigo del CIMAF, de hecho, ha sido evaluador durante mucho tiempo del centro. Él trabaja en la Universidad de Texas en El Paso, donde es profesor asociado y subdirector de departamento. ¿Está bien así, Arturo? Sí, nada más es la Universidad de Texas en San Antonio, no En es en San El Paso. Antonio, disculpa, porque dije Paso. Bueno, Arturo, el doctor Arturo hizo está en un estudio postdoctoral en la UNAM, en el Instituto de Física, y hizo su doctorado en la Universidad de Cádiz, España, y su maestría en física de Estados Unidos lo hizo en en la Universidad Autónoma de Puebla. Y Así es, sí. su interés de investigación está enfocada en el estudio de estructuras cristalinas, de materiales y sus propiedades físicas a través de microscopía electrónica de transmisión y difracción de electrones. También está interesado en propiedades físicas, magnéticas, ópticas, eléctricas y mecánicas, medidas in situ en TEN, en los cuales las nanoestructuras individuales están expuestas a estímulos externos y registradas en tiempo real. Los métodos de microscopía electrónica incluyen holografía electrónica fuera del eje, microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, microscopía electrónica de transmisión de barrido y TEN con aberración corregida y difracción de electrones bajo diferentes modos como son SITE, scanning NBD y orientación, mapeo de orientación cristalina usando difracción de electrones de precesión. Su trabajo cubre tanto la teoría como los aspectos experimentales de la estructura cristalina de las propiedades físicas, de la relación con las propiedades físicas basado en fenómenos de interacción de la materia y los electrones. Bueno, sin más, le damos la palabra a nuestro invitado. Eh, Sí, eh, gracias. ahí si quieres puedes poner, ahí arriba, ¿sabes cómo poner el modo de presentación, doctor? Sí, sí, Ok. sí, sí, voy a ponerlo, sí. Ahí se ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al doctor Matute. Pues para mí pues, siempre es un gusto dar esta plática. Pues les pediría, si quieren, a los estudiantes o a quien sea, si quieren interrumpirme en cualquier momento, pues adelante. ¿Ok? Bueno, como decía, el doctor Matutes, yo trabajo en la Universidad de Texas en San Antonio. Aquí está una imagen de la tormenta que hubo este febrero y la imagen del verano, ¿no? Que ahora tenemos ahí en la universidad, ¿no? Este, como decía, yo estoy en el departamento de física y también estoy asociado al Centro de Microscopía Electrónica de la universidad. Bueno, antes que nada me gustaría empezar, digamos, esto es una información básica que pues quizá todos ustedes conocen, que es la información sobre el microscopio electrónico de transmisión. Entonces, antes que nada me gustaría mencionar acerca del microscopio, que no lo voy a considerar, digamos, en gran parte de esta presentación como un microscopio para registrar imágenes, sino más bien el uso de electrones para hacer estudios, particularmente en propiedades magnéticas en materiales, ¿no? Y bueno, pues si les preguntara yo a ustedes, pues me gustaría, digamos, comentar acerca de las propiedades de los electrones, ¿no? A diferencia de otro tipo de fuentes de radiación, como rayos X o alguna otra radiación de fotones, pues es una partícula que tiene carga negativa, tiene masa, y bueno, el hecho de tener carga negativa en principio, pues ya nos da una idea de que los electrones cuando pasen por ejemplo, por un campo eléctrico o un campo magnético,
pues van a sufrir una desviación, ¿no? Por la fuerza de Lorentz. Entonces, bueno, eso es una cosa. La otra es acerca de las lentes. En un microscopio óptico convencional, las lentes, pues como sabemos, son lentes que se pulen, digamos, ¿no? Y en el caso del microscopio electrónico, pues son bobinas magnéticas. Entonces, las bobinas magnéticas, pues hay un arreglo de lentes, condensadora, la lente objetivo, en esta parte se encuentra la muestra, y luego pues hay una lente intermedia y lente proyectora, y finalmente donde se registran las imágenes. Entonces, las lentes que rodean a la muestra tienen un efecto, están aplicando un campo magnético externo a la muestra. Y eso, pues digamos, es un problema en principio, porque las muestras pues reciben este campo magnético y ahorita voy a enseñar más o menos de qué capacidad es este campo magnético, cuál es su magnitud, y puede saturar a las muestras magnéticamente. Entonces ya estamos alterando su estado magnético, ¿no? Su estado natural. Bueno, entonces, como decíamos, pues uno de los requisitos en transmisión es que la muestra sea lo suficientemente delgada para ser atravesada, ¿no? Hay otras técnicas para hacer estudios magnéticos usando electrones, en particular usando microscopía electrónica de barrido, que donde los electrones van a regresar y van a regresar desviados según el dominio magnético y el detector va a colectar esos electrones en diferentes direcciones. Entonces, esa es otra técnica. Pero bueno, yo me voy a enfocar en la de microscopía electrónica de transmisión. Bueno, como saben, pues los electrones tienen que ser acelerados a altos voltajes, normalmente pues a 200 kilovolts. Tenemos una longitud de onda de 2.3 por 10 a la menos 3 nanómetros. Si aumentamos el voltaje, tengo una longitud de onda más corta, etcétera, ¿no? Entonces, conforme más voltaje tengo, pues tengo una menor longitud de onda. Bueno, entonces, como decía, los electrones, más adelante voy a poner un video, pero los electrones se pueden colectar en un detector, digamos, de electrones directo, que al final lo que colecta son los eventos de los electrones que van chocando en ese detector. Y bueno, esto es un ejemplo usando este biprisma en el que se pueden ver eventos individuales de los electrones, pero a su vez, como hay un biprisma, que es como la rendija, digamos, de la doble rendija al experimento, y se ven las franjas de interferencia. Entonces, este experimento se realizó, bueno, es un experimento que se llama el experimento de Tonomura, de Hitachi, pero realmente se desarrolló este experimento en Alemania por Mullenstedt, el que inventó el biprisma, y ellos todavía estaba vivo, Luis de Broglie, le mandaron una carta pues explicándole que también habían encontrado la evidencia experimental de la dualidad onda-partícula para el caso de electrones, haciendo este experimento, ¿no? Bueno, entonces decíamos que a partir del voltaje de aceleración, pues la longitud de onda es más corta, ¿no? Y a su vez, pues también hay una contracción, hay una aceleración, ¿no? Hay una, mayor velocidad, ¿sí? Y esta ecuación, pues es la que se le conoce como una corrección relativista, en donde finalmente, pues tenemos aquí la velocidad de la luz y la velocidad, pues es una fracción de la velocidad de la luz. Entonces, por lo tanto, pues se tiene que hacer esta corrección relativista, ¿no? Entonces, Doctor, bueno, doctor, sí, disculpe que eh, como que no se ve sí. la diapositiva. Yo nada más que estoy viendo la primera lámina, la No, de pues yo estoy pasando las láminas. aquí no, los demás la ven pasar. No, yo veo nada más No, la primera, la de presentación. Ah, Ahora ya sí, se ve la segunda, ahora ahora sí. sí, ahora sí. Ahí apenas Ok, vi la segunda, sí. pero la segunda, ¿sabe qué? Mejor voy a compartir mi pantalla, porque estaba compartiendo el PowerPoint. A ver, déjeme ver. Este, Voy a compartir la pantalla completa Así se ve muy bien. y ya tengo mi pantalla. Ahora sí que estoy compartiendo. Y no sé si se vea ahora la presentación en Todavía pantalla completa. no, ¿No? todavía no se ve. Te vemos a ti muy bien, pero no se ve la presentación todavía. ¿La compartiste con la pantallita que hay arriba en el centro?
Sí, estoy diciéndole comparte la pantalla, website notification, eh, eh, entire screen. No sé ahora, no. No, no se ve. Después que le Algo me picas, dice, después que le a ver, voy picas, a volver a compartir el PowerPoint. Slideshow. ¿Qué tal ahora? no, no se ve. Ya. Ah, no. ¿Eh? No, no, no. No se ve. Quizás es que cuando le picas ahí a compartir pantalla, quizás después te aparece otro letrerito que también tienes que picarle a lo mejor. Pero ahí en el nombre del doctor Arturo, a un ladito sí dice que está compartiendo pantalla, pero no se ve. Ah, es cierto. Dice, usted está recibiendo la pantalla de Arturo Ponce, pero no se ve. Pues, no sé, en principio sí estoy ¿Estás compartiendo, compartiendo. estás compartiendo el PowerPoint o la pantalla de Blue Jeans? Originalmente estaba compartiendo el PowerPoint, pero ya ahorita compartí toda la pantalla, o sea, toda mi pantalla. Y cuando le picas a Y compartir pantalla, no te aparece ningún otro cartelito más que haya que picar. nada más me dice abajo que dice, a ver, déjeme ver. Estoy pues, navegando con Mozilla. Me voy a salir y voy a entrar con el otro, con Ok, el Google Chrome, porque probablemente ese es el problema. ok. Ya estoy nuevamente por aquí, a ver si ahora me deja, ¿ok? Sí, Este, ok, a ver si ahora se ve. sí, sí. Sí. Ahora sí se ve. ¿Me pueden decir si es que voy pasando los slides y me están viendo? Si lo, Sí, se ve cómo lo estás pasando. ok, Sí. bueno, perdón, ¿eh? Estaba mostrando la estructura del microscopio, lo que mencionaba sobre las lentes, el experimento de Tonomura. Bueno, aquí vuelvo a repetir un poco porque no se vio la transparencia. Como decía, los eventos que van pegando al detector muestran pues la partícula, pero conforme va pasando el tiempo, se empieza a ver las franjas de interferencia, entonces es el fenómeno de la onda, ¿no? Entonces este experimento fue el que realizaron Mullenstedt en Alemania para demostrar la dualidad onda-partícula. Eh, bueno, lo mencioné hace ratito, esta es la longitud de onda con la corrección relativista, la velocidad y cuál es el voltaje de aceleración. Bueno, iba a pasar a la siguiente, que era acerca de la emisión, o sea, las fuentes de emisión. Se recomienda que sea un microscopio de emisión de campo, puesto pues que hay una mayor coherencia de los electrones.
Eso tiene un resultado en el holograma cuando hacemos cuando hacemos holografía, porque tengo una mejor resolución de la fase. Entonces es importante trabajar con un microscopio de emisión de campo. Bueno, una de las diferencias es que los microscopios de emisión termoiónica, como el que se muestra aquí, estos pues necesitan subir la temperatura hasta 2000, 2700 Kelvin, y se extraen los electrones a partir del filamento, ¿ok? Y en el caso de los de emisión de campo, la diferencia es que se aplica un campo eléctrico y eso es lo que extrae los electrones, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Y hay unos que se llaman de cátodo frío porque trabajan pues a bajas temperaturas y tienen una mayor coherencia, ¿no? Y una menor dispersión de electrones. Pero bueno, aquí los de microscopios de filamento de cátodo frío pues tienen una mayor duración, es más caro, se necesita un vacío muy alto, no sé, 10 a la menos 10 torr, y pues son microscopios que ya empiezan a subir el precio, ¿no? Y bueno, en holografía pues es, digamos, importante tener un microscopio de emisión de campo, ¿no? Bueno, como ya saben ustedes, el microscopio de transmisión pues genera imágenes en modo transmisión, los microscopios modernos, y también en modo barrido. Entonces, pues se puede estudiar la difracción de electrones, la imagen a alta resolución, y en STEM normalmente pues se trabaja con imágenes de HADF, que son de contraste Z, de contraste químico, pero también hay nuevos desarrollos en difracción de electrones usando STEM, lo que le llaman la tacografía, últimamente, que también recupera la fase de los electrones, ¿no? Pero pues es otro tema que está relacionado con la difracción. Entonces me voy a enfocar a la parte de la imagen y de, digamos, la importancia de utilizar la holografía, porque tiene no nada más aplicaciones para propiedades magnéticas, sino cuando nosotros tenemos una imagen, lo que vemos en la imagen es básicamente la amplitud, pero no podemos recuperar la fase. Y pues de la función de onda solamente tenemos la información del coeficiente que está aquí, más no del argumento que está en la exponencial. Entonces, eso es una limitación en microscopía electrónica de transmisión. No se recupera la fase. Entonces, y la fase contiene información sobre las propiedades físicas del material. ¿Qué propiedades podrían ser? Pues podría ser un potencial electrostático, como el que se muestra aquí, o bien podría ser un potencial magnetostático. Entonces, la fase tiene esta información, y eso es lo que nosotros tratamos de recuperar a través de holografía con electrones. No obstante, toda la información está combinada, es decir, en la imagen tengo la información del potencial electrostático, del magnetostático, y hay estrategias para separar la información que se provee en la imagen. Bueno, vuelvo a regresar nuevamente al tema de las lentes. ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón. ¿No? Bueno, vuelvo a regresar al tema de las lentes. La lente es una bobina magnética, y esta es una imagen en donde se puede ver una sección transversal de la muestra que está aquí posicionada horizontalmente. Esto es lo que le llamamos la pieza polar, que son las bobinas magnéticas, y observen cómo viaja, cómo es la trayectoria del campo magnético dentro de la zona de la muestra. Por lo tanto, estamos magnetizando a la muestra. Entonces, y podemos ver la dirección digamos, esta es BZ, ¿no? Esta es BR, y si la muestra, pues, vamos a suponer que es una película delgada, pues estaríamos magnetizándola. Si es que la película delgada está siendo observada en sección transversal, estaría entonces siendo magnetizada en la dirección, digamos, paralela a la superficie, ¿ok? No perpendicular a la superficie. Y eso es importante porque hay veces en las que si hacemos un estudio y queremos intencionalmente magnetizar a la muestra, pues habría que ver cómo colocamos la muestra en el portamuestras para que de manera intencional magneticemos al material y podamos estudiar, digamos, su efecto, ¿no?, de esta magnetización. Entonces, cuando se habla de microscopía de Lorentz, lo que se habla es, digamos, esta lente objetiva que está aquí se apaga, ¿no?, o no existe. Y abajo de la muestra hay otra lente que se llama lente de Lorentz o mini lente. Y entonces ese campo magnético no alcanza la región de la muestra.
¿Y cuál es la desventaja? Pues que como no tenemos una lente en la zona de la muestra, tenemos menos poder de amplificación. Es decir, nuestros aumentos van a ser menores, sacrificamos aumentos, pero tenemos el beneficio de no estar alterando el estado magnético de la muestra, ¿no? Entonces, esto es pues la lente de Lorentz. Hay microscopios dedicados de Lorentz que tienen una lente adicional que pueden producir alta resolución, pero digamos, un microscopio convencional, pues la lente de Lorentz es una que está abajo. En el caso de los microscopios de Yole, la lente le llaman la mini lens, los modernos ya la tienen, y pues esa sería nuestra lente de Lorentz, ¿no? Y no estamos alterando el estado magnético de la muestra. Entonces, bueno, voy a tomar un segundo, permíteme un momento. Perdonen, ya estoy de regreso. Bueno, decía entonces que cuando tenemos el microscopio sin la lente objetiva, lo que ocurriría, digamos, en un esquema de lo que ocurriría al interaccionar los electrones con un dominio magnético. Entonces se sufre esta desviación, ¿no? Y dice, ¿no? Digamos, a través de la fuerza de Lorentz en una muestra magnética, los electrones pues se van a deflectar, ¿no? Y el potencial magnético causa un salto de la fase, y ese salto de la fase es lo que yo voy a conseguir en la imagen, en el contraste de la imagen. ¿Okay? Entonces, nada más para tener una idea, esta es una muestra y estoy, digamos, ejemplificando los dominios que están en esta dirección, en esta otra dirección, en esta otra dirección, y a la salida de la muestra tenemos las dos contribuciones. Una es el potencial electrostático, que ese no tiene nada que ver, o bueno, es constante, ¿no? Es un potencial en todo el conjunto de la muestra, independientemente de las direcciones de los dominios magnéticos. Sin embargo, cuando tengo la fase, entonces ven ustedes que tiene una parte positiva o negativa, bueno, un pico alto, un pico mínimo, y eso está relacionado con el dominio magnético. Entonces, esa fase que tenemos en la exponencial es la que contiene esas dos contribuciones, la contribución electrostática y la contribución magnetostática. Entonces, en muestras en donde se puede ver, en donde hay unas paredes de dominio, se puede ver que la contribución electrostática varía muy poco o es prácticamente constante, mientras que el potencial magnetostático varía muy fuerte, específicamente o particularmente en donde están las paredes de los dominios. Entonces, a través de esta técnica se puede, digamos, contrastar, digamos, dónde están esas paredes de dominio y obtener una imagen que está asociada con las propiedades ferromagnéticas del material. Si yo llegara, por ejemplo, a prender la lente objetiva, entonces todos esos dominios se van a alinear en la dirección del campo y la imagen pues no va a presentar ningún contraste. Sin embargo, cuando trabajo en modo Lorentz, apago la lente y entonces todos los dominios pues se van a quedar, digamos, en las direcciones en las que se hayan estado, digamos, en su estado remanente o estado natural, y eso es finalmente lo que yo voy a registrar en la imagen. Entonces, lo que nosotros hicimos, y bueno, es lo que hacen en algunos laboratorios, fue un sensor de Hall, y este sensor de Hall lo metimos modificamos uno de los portamuestras, pusimos el sensor, y entonces con un causómetro, lo que hicimos fue precisamente ir modificando
el voltaje de excitación de la lente gradualmente, ¿no? Hasta que vaya obteniendo cuál es el campo magnético de la lente versus el voltaje de excitación de la lente objetiva. Entonces aquí tengo el gausómetro, aquí está el portamuestra que modificamos, la conexión, ahí está el sensor de Hall en medio del centro de la columna, y finalmente lo que fuimos obteniendo fue una curva con el voltaje de excitación de la lente, es hasta 9.5 creo volts, y con el gausómetro pues nos iba indicando cuál es el campo que está aplicando la lente objetiva. Entonces, esta gráfica nos ha servido posteriormente porque nosotros sabemos que si, por ejemplo, yo le pongo 3 volts a la lente objetiva, aproximadamente tengo un Tesla, que son así más o menos estos 10 kiloestes. Entonces, el máximo campo magnético que puedo aplicar en la muestra, pues es eso de alrededor de 1.8 o 1.9 Tesla. Y fuimos hacia, digamos, excitamos en una dirección, luego regresamos y pues esta es la curva, digamos, del campo magnético que está aplicando la lente objetiva. Y esta información para nosotros es útil porque entonces al microscopio lo usamos como un magnetómetro, ¿no? O sea, le aplicamos el voltaje de excitación a la lente, estamos aplicándole un campo magnético a la muestra y después estudiamos su comportamiento magnético. Y eso es a lo que nosotros le llamamos in situ magnetization. ¿Okay? Hacemos una magnetización in situ controlada utilizando nuestra lente objetivo. Entonces, no quiere decir que la lente objetivo es un problema para nosotros porque la lente objetivo nos ayuda a magnetizar la muestra de manera intencional y luego usando la lente de Lorentz obtenemos las imágenes ya cuando se han alterado las muestras. ¿Hago una pregunta? Sí. En esta curva, se observa que al final empieza como que a saturar. ¿Eso se debe a que estamos llegando a la saturación del material de la lente objetiva? Posiblemente, porque las bobinas están hechas de, pues es que no es tanto eso, sino las bobinas pues están hechas de alambres de cobre y digamos en función del número de vueltas que tenemos, pues seguramente estamos llegando a la saturación de lo que la lente o la bobina pues podría llegar, ¿no? En función de ese voltaje, bueno, con relación a la propiedad eléctrica, o sea, a lo que estamos metiéndole a la lente, ¿no? A la bobina, ¿no? Sí, pienso que es de la saturación, sí. Ok, gracias. Y bueno, en nuestro microscopio, como también en el que están en CIMAP, yo conozco los microscopios de CIMAP, pues hay una manipular las lentes que son flexibles. Por ejemplo, aquí tengo la condensadora 1, la 3. Cuando forzo la condensadora 3 al máximo, pues es realmente lo que estoy haciendo es cambiando el spot size y así, ¿no? Entonces, la lente objetiva que está aquí, nosotros vimos, estos son los valores hexadecimales y estamos viendo, por ejemplo, controlamos, por ejemplo, acá, tenemos nuestro campo por ejemplo, con este voltaje, son 2 volts de la lente objetiva, tenemos una imagen de 550 nanómetros cuadrados, digamos, ¿no? Pero si me voy a 7 volts, nuestra imagen ahora es de 85 nanómetros cuadrados, ¿no? Es lo que le llamamos el campo de visión, ¿no? De field of view. Entonces, esto nos ayudó por un lado, a saber cuál es el campo magnético que le estamos aplicando a la lente, a la muestra, pero por otro lado, cuál es digamos, el área de la muestra que puedo analizar. Entonces, si tengo una muestra, vamos a suponer, de 5 micras, pues obviamente usar 7 volts, si es que después queremos ver la imagen en holografía, pues no nos queda fuera. Entonces, bueno, este es un ejemplo, como decía, este es un alambre de cobalto y tenemos 0 y digamos, son las líneas de campo fuera del alambre y luego empezamos a subir a 4, que es 1.2 Tesla, y luego 6 volts, que es 1.6 Tesla, y observen cómo las líneas de campo fuera del alambre de cobalto están cambiando porque, pues, digamos, estamos en un estado remanente diferente, ¿no? Para cada caso. Entonces, bueno, voy a explicar ahorita en qué consiste la holografía y cómo obtenemos estas imágenes. Entonces, y ahí voy a mezclar un poco lo que es la microscopía de Lorentz y la holografía, ¿no? Bueno, la holografía pues viene del griego holos, que significa
whole, completo, entonces y escritura, ¿no? Entonces, se ha tenido mucha popularidad la holografía óptica usando fotones a raíz de la invención del láser, ¿no? Pero originalmente la holografía fue propuesta en 1948 por Denis Gabor, antes de la invención del láser, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? La holografía óptica estuvo en auge en los años 60 debido a la invención del láser. Y más o menos en qué consiste, ¿no? Es mandar un haz coherente, luego hay un beam splitter y una parte se va hacia el objeto, la otra va limpia, esa onda limpia es la que le llaman referencia, y la referencia llega aquí al plato fotográfico. Y la que se desvió y pasó por el objeto, entonces lleva la onda retrasada con respecto a la referencia. Y entonces por eso se produce un holograma. Es así básicamente el objeto, digamos el principio, ¿no? De la formación del holograma. Y luego hay que reconstruirlo. Hay que reconstruir el holograma para poder extraer la fase, ¿no? Entonces voy a explicar en el caso de los electrones. Luego ha habido, digamos, digamos en la microscopía óptica, cosas similares como lo que le llaman el contraste de Cernic. En esta imagen es una célula y luego esta es la misma célula, pero si ven tiene mejor contraste, y eso se debe a que se puso un objeto en medio del microscopio óptico, y ese objeto, pues, a ese borde retrasa la onda de los fotones, y esa diferencia de fase entre lo que pasó sin ser perturbado y el que fue, eso es lo que nos produce la imagen de la fase. Digamos, eso fue en los años 30 del siglo pasado. Y luego, Denis Gabor era estudiante de Scherzer cuando tuvo asignado como proyecto de tesis doctoral la corrección de las aberraciones del microscopio electrónico. Y la idea que tuvo Denis Gabor fue colectar una serie focal digamos, en una muestra, y cada una de las, como se ve aquí, está todo desenfocado, y entonces después subtraer cada una de esas imágenes, y al subtraer finalmente recupero únicamente la fase, digamos, de la onda de electrones fuera de la muestra, ¿no? Y la reconstrucción, finalmente pues no se obtuvo nada con respecto a la corrección de las aberraciones, pero realmente fue el primer experimento de la holografía, y a este experimento se le llama inline holography, porque el desenfoque se hace sobre la muestra, nunca se retira la muestra del eje, ¿no? Y después está lo que es el off-axis, el fuera de eje, y ese es el que después se hizo a través del biprisma, ¿no? Y eso lo hizo Mullenstedt en los años 50 con la invención o desarrollo del biprisma. Entonces, hay dos tipos de holografías, la que es la serie focal y se llama inline holography, y la que usa un biprisma, que es la de fuera de eje. Entonces, en esta lo que se utiliza es un filamento en medio de la columna, es realmente un filamento de platino, y lo que se hace es se polariza ese filamento. Los electrones, al sentir ese campo eléctrico que está en el filamento, entonces produce las franjas de interferencia. Estas franjas de interferencia, si ven aquí, tengo 0 volts, 10 volts, hasta 40 volts, pero no es el voltaje de los electrones, es el voltaje del filamento que está en la columna, ¿no? Y posteriormente, bueno, aquí tengo una imagen de microscopía de barrido de ese filamento. Como digo, es un filamento de aproximadamente 500 nanómetros de diámetro, y es un filamento de platino, ¿no? Realmente es cuarzo recubierto de platino. Y tengo una fuente de poder con la que voy aplicándole el voltaje que acabo de mostrar aquí, ¿ok? Este voltaje, y me produce las franjas de interferencia. Y estas franjas de interferencia las voy a colectar primero en vacío, que es la imagen que yo le voy a llamar referencia, similar al caso de la óptica, en donde tengo mi haz sin perturbar, que es la referencia, y luego voy a obtener el del objeto, ¿no? Entonces, ahorita regreso a esta parte. Entonces, este es el holograma, y bueno, hay algunas características importantes, y eso es algo que me va a servir para ver mi resolución de la fase. Una es, bueno, primero, ¿cuál es el ancho del biprisma? Si ven en esta imagen es 267 nanómetros.
Y por otro lado es cuál es el espaciamiento de esas franjas, de las líneas, ¿no? Entonces, el espaciamiento es del orden de nanómetros o unos pocos nanómetros, y el campo de visión es el que les mencionaba yo hace ratito, dependiendo de que el voltaje de excitación del biprisma, pues me va a abrir o a cerrar este ancho, y esa sería mi área de análisis, ¿no?, de las muestras. Entonces, estos parámetros se controlan básicamente con la excitación de las lentes en el microscopio. Si es que quiero que esté un poco más grande, pues puedo manipular, por ejemplo, la proyectora. Entonces, me queda un poco más espacio en la cámara, pero empiezo a perder una cosa muy importante que es la más crítica en la holografía, que es el contraste de franjas. El contraste, realmente el contraste está definido como la intensidad máxima menos la mínima, que sería esta máxima menos el mínimo, y dividido entre la suma de ellos. Siempre es obviamente menor que 1, y por 100, entonces esta tiene 35% de contraste de franjas. Normalmente 35 es aceptable, pero si tenemos un contraste de franjas, digamos de 10%, no vamos a tener más que puro ruido, ¿no? Entonces, el contraste de franja, por eso es que aunque yo manipule y pueda haber un área mayor, a lo mejor mi contraste de franjas ya se me fue a 2 y ya no me sirve el holograma. Entonces, hasta la fecha, no existe ningún microscopio optimizado para hacer holografía. Todos se tienen que ir haciendo a mano. Entonces, estas gráficas son las de nuestro microscopio, de cuál es el espaciado entre franjas, cuál es el ancho y cuál es el voltaje del biprisma. Y más o menos aquí tengo los valores. Si tengo un espaciamiento de 2.5 nanómetros, y sería con un voltaje del biprisma de 10 volts, ¿no? Y así, sucesivamente podría ver estas gráficas para, si yo tengo una nanopartícula de 20 nanómetros, saber más o menos, pues, qué región, pues menos de 100, a lo mejor me conviene usar quizá 30 volts, pero con un voltaje de la lente objetivo de 7, ¿no? Entonces, es comparar todos los parámetros que tenemos en el microscopio para estudiar adecuadamente a la muestra, ¿no? Como decía, no hay ningún microscopio dedicado a la holografía. Una de las propuestas de este colaborador mío, de Edgar Fulk, es añadir un conjunto de lentes, ¿ok?, por encima del biprisma, de tal manera que cada que yo cambie la amplificación, automáticamente se quede optimizado esos valores de franjas o del ancho en el microscopio, ¿no? Y bueno, hasta la fecha ha sido como una idea, hay algunos intentos en las compañías por fabricar un microscopio electrónico dedicado a la holografía y que esté optimizado y no tengamos que hacer todos estos ajustes manualmente. Entonces me voy a pasar ya a la parte de la información. Entonces, esta es una imagen de referencia y luego meto la muestra. Entonces, por eso se llama fuera de eje, porque una es del vacío y luego inserto la muestra con las mismas condiciones y grabo la imagen. Este es lo que le llamo un Field of View 1 y este es un Field of View 2, ¿ok? Es la misma partícula, pero con diferentes condiciones, tanto del biprisma como del aumento, ¿ok? En este caso no he visto nada sobre propiedades magnéticas, solamente estoy hablando cómo se obtiene. Bueno, ahora viene la reconstrucción. Entonces, una vez que tengo el objeto y la referencia, independientemente tengo que utilizar un proceso digital para recuperar esa fase. ¿Qué es lo que podemos obtener? La fase es susceptible a una cosa que se llama el mean inner potential, y ese mean inner potential es el volumen de la muestra. Es decir, si hay variaciones de espesor, va a haber un salto de la fase. Si hay una composición química diferente, también va a haber un salto de la fase de los electrones. Si hay deformación, también. Y finalmente, si hay magnetic potential o magnetic induction, eso también va a producir un salto en la fase. Entonces, la holografía puede, digamos, abarcar todo este tipo de análisis de propiedades en los materiales, ¿no? Entonces, viene el proceso digital. Lo que hago es tomar el holograma, los hologramas, luego sumo las dos, ¿ok? Obtengo una transformada de Fourier que le llamamos y luego selecciono el sideband y obtengo la inversa de Fourier, y la inversa de Fourier es una imagen compleja, pero solamente estoy tomando esta reflexión que está aquí, y esta imagen compleja tiene la parte real y la parte imaginaria. Ahora, yo les preguntaría, este spot que está aquí, esta es la parte central, esta es digamos una reflexión, esta es un negativo,
¿Esto de dónde proviene? ¿Proviene del material o proviene del holograma? Que me han seguido más o menos con la presentación. ¿No? ¿No hay respuestas? Bueno, voy a comentar por los... te voy a compartir mi pantalla para poner la imagen. ¿Sí ven ustedes la imagen? Ahora veo nada más las puras imágenes, si me dicen. Sí. Sí, ok. Bueno, esta es la imagen de referencia. Si yo le hago un zoom, se van a ver las franjas de interferencia, ¿no? Si a esta imagen yo, por ejemplo, le aplico la transformada de Fourier, me salen estas dos reflexiones. Estas dos están asociadas a la periodicidad de las franjas. No tiene nada que ver con el material. Es decir, si yo trazo un perfil de intensidades en esta dirección, voy a ver máximos y mínimos. Aquí está el máximo, el mínimo. De hecho, podría más o menos estimar cuál es el contraste de franjas de esta imagen. Pero la distancia que tengo de aquí a aquí, pues es más o menos 0.2 nanómetros, y eso sería constante, es periódico, ¿no? Entonces, a donde yo me mueva, eso va a ser aproximadamente la distancia. Bueno, entonces, lo que tengo aquí es las altas frecuencias de esas franjas. Entonces, tengo 3.61, y bueno, eso está en espacio recíproco, y lo que hago es dividir eso entre 1, y tendría Entonces, estas reflexiones lo que me muestran son las altas frecuencias del holograma. Bueno, entonces, lo que decía anteriormente es, una vez que ya tengo ahí se ve mi presentación, nada más para preguntar, ¿sí? Nuevamente. Entonces, lo que tengo es la selección o el sideband, que es de las altas frecuencias del holograma. Obtengo la imagen compleja, tiene una parte real y una imaginaria, y de esto voy a obtener entonces la amplitud, que pues es la raíz cuadrada de estos valores al cuadrado, de la suma de ellos al cuadrado, y la fase de la imagen, la imagen de fase, que es básicamente el arco tangente de la imagen, de la división entre la imaginaria y la real, ¿no? Y esto es la fase. Entonces, vamos a ver qué tiene esa información. En esta muestra, como es una muestra de oro, no tiene propiedades potenciales en principio. Entonces, esta es la ecuación, no tengo más términos en la ecuación de la fase. Entonces, esto va a depender finalmente de lo que le llaman el mean inner potential. Y el mean inner potential es simplemente un promedio del volumen de los potenciales atómicos del material. Entonces, esta delta phi es finalmente C. Esta C es una constante que deriva o viene del voltaje de aceleración de los electrones. Esta es V0, esta V0 es el potencial, y finalmente es el mean inner potential, que eso va a ser característico del material, ¿ok? Y finalmente multiplicado por el espesor de la muestra. Entonces, por eso puedo decir que estas imágenes tienen información sobre el espesor de la muestra, el espesor electrotransparente. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero esta es, por ejemplo, es una estructura del arsenio de galio, en donde puedo calcular cuáles son los factores de scattering de cada uno de los átomos, y finalmente yo calcular, digamos, manualmente cuál es el mean inner potential del arsenio de galio, que es 15.28 volts. En el caso del oro, el mean inner potential del oro es 25 volts, el oro cristalino FCC. Entonces, si yo pongo 25 volts aquí, esto es la constante de los electrones, lo único que me queda variable es el espesor de la muestra. Entonces, en esta imagen, que es una imagen de una nanopartícula bipiramidal, lo que voy a ver son las variaciones de espesor. Entonces, si observan aquí, esta partícula no es lisa, tiene algunos escalones, y esos escalones se deben a que la formación de la partícula se hizo así, no fue de manera continua, ni es una partícula perfecta, lisa.
sino hay islas, ¿no? Dentro de en la superficie del material. Y bueno, eso lo hacemos a través de la holografía, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a las propiedades físicas. Ya tengo lo que dijimos, el Miner potential, pero ¿qué pasa si tengo un potencial electrostático, magnetostático? Entonces se le añade una nueva término a esta fase. Ahora si tengo un potencial eléctrico, se le añade otro término. Y ahora si tengo un potencial derivado de la distorsión de la red, pues también hay otro término. Entonces, si ven, la fase, en principio, pues tendría 4 contribuciones. El Miner potential, que es el potencial cristalino de la muestra, potencial magnético, eléctrico y distorsión. No obstante, podemos eliminar, por ejemplo, si no hay deformación en la muestra, pues no existe o lo descartamos. Si no es muestra magnética, pues entonces lo descartamos y solamente tengo estas 2 contribuciones. Entonces, dependerá de las propiedades del material, qué es lo que elimino o no de esa fase recurrente. Entonces, vamos a ver, yo ya lo hice aquí, vamos a hacer ahora el proceso digital de la reconstrucción, ya mostré cómo. Entonces, lo que tengo es ahora, sí se ve mi Digital Micrograph, ¿verdad? Sí estoy ahora mostrando nuevamente las imágenes. Sí. Entonces, bueno, lo que hago es, este software lo desarrolló el colega que les comenté, Edgar Burke, y está incorporado a Digital Micrograph y lo comercializa pues Gatai, ¿no? Hay alguno gratuito que es en ImageJ, y otros códigos que también son de autores, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo voy a usar que es de alumna comercial, porque está en Digital Micrograph, pero yo tengo, digamos, la colaboración directa con este colega Edgar. Entonces aquí yo le voy a dar reconstruye. Entonces va a reconstruir ¿quién es el holograma? El holograma es mi imagen M y la referencia es la imagen O. Entonces, la imagen O y la imagen M. Y le voy a dar OK. Ahí está, digamos, voy a seleccionar el sideband. Le doy Done. Y esta es mi imagen compleja. Que ya les había comentado que esa imagen compleja contiene la parte imaginaria y la real, ¿no? Y luego en HoloWorks lo que tengo que hacer es decir, OK, vámonos del complex al real. Perdón. Y voy a obtener la fase. Y pues ya tengo aquí la fase, solamente, ¿no? Pero también podría obtener la amplitud. Entonces me voy acá, le puedo decir, OK, ahora obtiene la amplitud, ¿no? Y si le doy aquí, esta es la amplitud y esta es la fase. Y bueno, automáticamente el programa saca la fase también aparte de la compleja porque es con la que vamos a trabajar. Entonces, bueno, esta imagen compleja, ahora, como saben ustedes, la fase siempre está en múltiplos de pi, pues estos son asintóticas, ¿no? Y entonces lo que se hace es, se dice que la fase está convolucionada y se tiene que desenvolver. Entonces le digo, desenvuelve la fase y esta sería la partícula. Ahora, como decíamos, la fase está dada en radianes. Si yo trazo un perfil de intensidades, pues aquí tengo en radianes, ¿no? Si yo quiero sacar cuál es el espesor de la muestra, lo que digo, OK, ahora en esta imagen vamos a extraer en análisis, vamos a calcular el espesor. Entonces me dice 200 kilovolts, fue el voltaje que utilicé en la muestra, y me dice vete a una zona del vacío. ¿Cuál es el Miner potential del material? Yo sé que del oro es 25, y le voy a dar OK. Y esta nueva imagen, que si ven es la misma, las unidades ya no van a ser en radianes, ahora va a ser en nanómetros. Y lo que hizo, pues mira, si ven aquí, tiene aproximadamente 60 nanómetros esta pirámide, y más o menos es consistente porque, digamos, el ancho es unos 16 nanómetros de la partícula, y vuelvo a regresar. Lo que hice fue, finalmente, calcular este valor, tau, que está en esta ecuación. ¿Okay? Entonces, finalmente, pues me dio, si yo le doy aquí en Surface Plot, pues me va a dar entonces la información digamos, de la altura o de las variaciones de espesor de esta partícula. Entonces, esa pues no tuvo mucho más que, digamos, la información morfológica de esta partícula. Ahora, ¿qué pasa cuando yo repito lo mismo, pero ahora lo hago sobre un material magnético?
ferromagnético, ¿no? Entonces es un material níquel, manganeso, galio, que como si ven ustedes aquí en esta máquina universal, lo que hacen es a través de está tomada por las mordazas y luego se está aplicando un campo magnético y empieza a vibrar, ¿sí ven? Está vibrando porque hay un cambio digamos, de la polarización del campo magnético de este imán y pues produce este efecto mecánico, ¿no? Esto es lo que estas aleaciones creo que se llama Neusler. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una imagen, está preparada en el FIB, esta es una imagen de difracción de electrones y un mapa de orientación cristalina usando un equipo de precisión aquí en la universidad. Pero si yo lo meto al biprisma, resulta que tengo el vacío, el objeto, y ahora la fase desenvuelta, y vean estas líneas. Estas líneas pues no se observan en una imagen de TEM convencional. Y luego con este disco de colores pues puedo ver la dirección. Pues como ven ustedes está esto yendo en la dirección del disco, ¿ok? Y digamos sería un borde de este material y son las líneas de campo magnético. Ahora dentro, pues tengo información sobre los dominios magnéticos de la muestra. Entonces ahí yo, por ejemplo, podría irme un poco más a analizar. Si ven ustedes esta parte verde, esta parte amarilla, y yo podría ver, ok, ¿dónde está esa parte verde? Digamos, por aquí, la amarilla podría estar 90 grados. Entonces podríamos decir que pues ese es un dominio magnético que está orientado con respecto a aproximadamente eso, unos 90 grados, ¿no? Digamos, esto es un ejemplo nada más para mostrar, digamos, la capacidad de esta técnica. Entonces, si yo vuelvo a regresar otra vez a mi holograma, ahora para una muestra como esta que está aquí, ahorita, esta es una muestra de permaloy, son unos platos de permaloy, que son más o menos 600 nanómetros, ¿ok? Y de espesor unos 30 nanómetros. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que se hubiera un estado de vórtex, ¿ok? Y que no interaccionen las partículas entre sí, porque las están utilizando para digamos, algunos análisis de hipertermia, ¿no? Entonces no quieren que las partículas se aglomeren. Bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a aplicar la reconstrucción. Este es mi holograma M, la referencia ahora es la imagen L, y bueno, tengo aquí mi sideband, obtengo otra vez mi fase, y voy a obtener nuevamente lo que es la desenvuelta, ¿ok? Si observan aquí, esta parte es clara. Si tengo lo que es el spin hacia arriba o hacia abajo, digamos el opuesto, pues en lugar de ser claro el centro, ahora sería negro, ¿no? Oscuro. Entonces esto es porque solamente estoy estudiando uno de ellos, ¿no? Y yo puedo magnetizar la muestra e invertir ese spin en el vórtex, en el centro hacia la otra dirección, si es que la magnetizo dentro del microscopio. Bueno, el otro módulo es entonces ahora obtener el contorno magnético. Entonces, si ven ahora, tengo lo que es esta parte, lo que es la inducción y el contorno magnético. Le doy OK y ya tengo ahí la rueda de colores. Este es el contorno magnético y esta es la inducción magnética. Entonces, si ven ustedes en la inducción magnética, pues es exactamente la misma secuencia de la rueda esta de colores, ¿no? Está siguiendo esta, digamos, secuencia, la inducción magnética. Es decir, estamos garantizando o se están garantizando la fabricación de estas nanopartículas que están en un estado de vórtex, ¿no? Y como digo, pues es por la forma, ¿no? Es una anisotropía de forma, porque pues es una partícula muy ancha, muy grande, de 650 nanómetros, creo, y el espesor era continuo de unos 25-30 nanómetros. Entonces, pues garantiza que, digamos, el estado quede de esta manera y no haya, digamos, el campo que vaya a interaccionar con otras partículas, sino se queda atrapado en ella. Bueno, entonces, lo que había mostrado anteriormente, yo puedo intencionalmente
puedo reconstruir. Todo este proceso lo puedo hacer en tiempo real. Ahora, depende el tiempo real, pues depende mucho de la rapidez de la cámara, qué tan buen sensor sea el de la cámara y digamos que tenga el tiempo suficiente para que vaya recuperando la fase. Entonces, si ven ustedes, ahí estoy retirando el alambre y estamos viendo ya la reconstrucción y el contorno magnético. Esta es la inducción. Una cosa importante en la inducción, que de hecho me gustaría ponerlo acá, si ven es amarillo y azul, porque está un salto de la fase justo a atravesar el alambre. ¿Okay? Entonces eso es algo importante en estos alambres, en los alambres metálicos, ¿no? Bueno, ahí si salgo, finalmente pues me quedan nada más las líneas de campo. Luego ya me fui a otro alambre, pues también se puede apreciar, ¿no? Entonces, como digo, aquí ya viene un problema que es el problema de qué tan rápido puedo colectarlo. Y bueno, ahora viene la parte de in situ, la magnetización in situ. Ya les había mostrado esta gráfica con nuestro sensor de Hall. Entonces, estos alambres lo que hacemos es lo siguiente. Primero es horizontal, así como lo tuvimos en esta imagen que se ve aquí, pues el alambre está horizontal. Pero luego lo inclinamos, vamos a suponer 25 o 30 grados, lo que me permita el microscopio. Encendemos la lente objetiva al voltaje que yo quiera y entonces vuelvo a regresar la muestra a ¿cómo se llama? De manera horizontal y finalmente lo que obtengo pues, es una imagen en estado remanente. Ahora, si vuelvo otra vez a inclinar la muestra, pero ahora en dirección opuesta, en lugar de este ángulo obtengo este otro ángulo, vuelvo a encender la lente, ¿ok? Al mismo voltaje y regreso. Entonces, estas dos las voy a, lo que estoy haciendo es invirtiendo la magnetización en una dirección o en la otra, ¿ok? Y eso es lo que nosotros le llamamos magnetización in situ. Entonces, como verán ustedes, al inclinarlo, pues lo que está aplicándose es el campo magnético no 100% perpendicular al alambre, sino nada más uno de los componentes de este campo es el que está haciéndolo perpendicular, ¿no? Al alambre y otro que está haciéndolo paralelo. Por eso es que nosotros decimos que solamente es el campo perpendicular el que está aplicándose y es algo importante o a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues luego la magnetización la puedo ir midiendo en cada una de las imágenes. ¿Cómo se hace eso? Finalmente, bueno, en este caso hicimos un alambre de níquel que empezamos a magnetizar de manera secuencial y empezamos a ver cuál es su comportamiento en estado natural y finalmente cuando está completamente saturado. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos este tipo de análisis? Lo que hacemos es las dos imágenes que se obtuvieron en la magnetización en una dirección y en la otra, lo que hacemos, tenemos dos imágenes, una tiene este signo negativo y otro positivo, y luego pues las sustraemos. Al sustraerlas, eliminamos la parte de la contribución eléctrica y nos quedamos únicamente con la contribución magnética. Si sumo las imágenes en lugar de restarlas, lo que voy a eliminar precisamente es la parte magnetostática y solo me quedo con la parte electrostática. Entonces, al sumar o restar las imágenes, o un medio de esas imágenes, porque tengo estas dos, entonces finalmente lo que me da es las propiedades eléctricas o electrostáticas y magnetostáticas, ¿no? Y esto es, por ejemplo, el caso de dos cubos de hierro, entonces esta es la parte eléctrica y la parte magnética, ¿no? Al sustraer las imágenes. La parte electrostática es interesante para materiales semiconductores, por ejemplo, cuando tengo la unión PN, porque pues tengo un salto pues, justo en la zona de depleción, ¿no? Aquí se ve el potencial, que tengo la unión PN, y finalmente pues lo que obtengo son imágenes como las que están aquí. Esta es una imagen de amplitud y la fase, y esta es la parte P, N, PN. Y esto pues en una imagen convencional de microscopía pues no se puede contrastar, ¿no? Bueno, como decía anteriormente, pues la parte de optimizar la calidad del holograma, poco por optimizar el microscopio que esté en condiciones de buenas contraste de franjas y a su vez que sea lo suficientemente rápida la cámara para poder mover y registrar, analizar cuál es mi contraste de franjas y moverme en otra zona para ver, digamos, cuál es las características del holograma, ¿no? Luego, si tengo una parte, aquí está ya una muestra, puedo al mismo tiempo, en tiempo real,
puedo ir reconstruyendo y calculando si es que hay una variación de potencial o de espesor. Es decir, en tiempo real esto se va a convertir digamos, la microscopía in situ en un reto que dependerá más bien del detector, ¿no?, que estemos utilizando. En nuestro caso, como en el caso de este permaloy, había 3 partículas, lo que queríamos ver es que no interaccionaban entre ellas magnéticamente, y lo que hicimos fue algo similar, pero con el detector que tenemos en la universidad, que es de una cámara regular CCD, muy lento, ¿ok? Y pues vamos moviendo, pero aquí se puede ver el estado de bordes entre 2 partículas que están más o menos empalmadas, pero no se muestra una interacción magnética entre ellas, ¿no? Entonces, pues es una cosa que hemos hecho muy lento ahí en la universidad, en estas partículas de permaloy, ¿no? Y bueno, finalmente mencionar que hay algunos otros experimentos. Nosotros estamos fabricando alambres segmentados de níquel y con oro, o cobalto con oro, con la intención de ver un fenómeno de acoplamiento entre el plasmón y las propiedades magnéticas del material. Entonces, no sé si estén familiarizadas, aquí está en la imagen, los hacemos por electroquímica con unas plantillas de alúmina, y bueno, luego crecemos, aquí está el oro, aquí está el cobalto, y hemos separado el oro y el cobalto en las imágenes, y estamos realizando las holografías para ver cuál es el comportamiento magnético teniendo un segmento plasmónico. Como saben ustedes, pues el plasmón o los plasmones es una oscilación colectiva de los electrones en la superficie y tienen diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es cómo afecta estas oscilaciones de los plasmones a la inducción magnética de los segmentos ferromagnéticos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un portamuestras con una fibra óptica. Estamos excitando. Ahí tenemos un poco de controversia porque los electrones por sí solos ya excitan las resonancias plasmónicas del material, pero queremos experimentar si con un láser externo podemos excitar y ver un cambio dentro de las propiedades magnéticas usando holografía, y pues es un experimento que estamos haciendo in situ de propiedades magnetoplasmónicas, ¿no? Y bueno, las perspectivas que tenemos es pues tener holders que nos puedan permitir o que tengan flexibilidad para hacer experimentos dentro de la columna del microscopio, y a su vez también un detector lo suficientemente rápido y con una buena sensibilidad para poder recuperar la fase, por muy pequeña que sea en la propiedad física. Y pues bueno, nada más pues agradecer su tiempo, y a mis estudiantes, que son los que con los que trabajo y hago estos experimentos, ¿no? Mi correo electrónico, aquí está la página de nuestro grupo, y pues bienvenidos, y pues para colaboraciones y todo estoy a su disposición, ¿no? Pues no sé si tengan algunas preguntas. Bueno, se abre la sesión de preguntas, a ver si alguna de los estudiantes o de los participantes tienen preguntas. Por favor. Yo tengo un par de preguntas. Mencionaba usted que la imagen de los dominios son en el plano de la muestra, o sea, perpendiculares a la incidencia de las... De también electrones. obtener imagen con anisotropía perpendicular anisotropía paralela a las... Por ejemplo, yo lo que hacemos es, si vamos a suponer, el dominio está, digamos, en el plano sobre la muestra, ¿no? Uh-huh. Y eso está bien porque a la hora que registre la imagen voy a ver ese dominio. Pero el campo magnético que está incidiendo, pero el campo magnético está incidiendo en la misma dirección de las de electrones sobre la muestra. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, magnetizar la muestra in plane o out of plane, necesitaría ver si la muestra la pongo así o la pongo vertical, de tal manera que el campo magnético entre paralelo a ese dominio o perpendicular al dominio. Entonces, simplemente al inclinar la muestra, yo puedo variar esa magnetización sobre la muestra, ¿no? La trayectoria de los electrones, esa no nos la podemos quitar de encima, siempre va a ser así. Pero dependerá un poco de la geometría, de cómo ponga yo la muestra, y teniendo en cuenta que el campo magnético que llega de la lente a la muestra siempre es perpendicular a la posición de la muestra. Pero nosotros tenemos un holder que puede inclinar hasta más o menos 60 o 70 grados centígrados. Perdón, grados. Entonces, si tengo uno que incline 70, negativo,
y digamos, eso es un holder de tomografía que tenemos, lo magnetizamos, regreso, y entonces ya lo que estaría viendo sería, pues, digamos, cómo, digamos, evolucionó ese dominio, cómo varió, porque lo magnetizamos en otra dirección, ¿no? Que es más perpendicular, ¿no? O sea, perdón, a cómo estaba originalmente la muestra, porque siempre está horizontal la muestra. Entonces, en el caso de películas delgadas, ¿no? Que eso sería un problema diferente a tratar a lo que he mostrado de los alambres o de nanopartículas, si yo tengo una película delgada y si yo la quiero estudiar en el microscopio, pues puedo estudiarla lo que es en planar view, pero a lo mejor no me sirve porque quiero ver a lo mejor la interfase con el sustrato, por ejemplo. Entonces, si es que hubiera múltiples capas o algo así. Entonces, lo que hago es hacer una sección, un corte de sección transversal y verlo, pero a la hora de quererlo ver en el microscopio tengo que rotarla. Entonces, ahora ya la tengo rotada y estoy viendo las diferentes capas o los espesores. Entonces, nada más tener en cuenta que si la voy a magnetizar dentro del microscopio, va a ser en esa dirección. Pero si la quiero magnetizar no en este in-plane, sino afuera del plano, pues tendría que rotarla a 90 grados, ¿no? Simplemente es para tener un poco la idea de la geometría finalmente de cómo está la muestra posicionada dentro de la columna del microscopio y de cómo. Ahora, la puedo magnetizar in situ, que eso sería lo ideal, para no tener que retirar la muestra del microscopio y eso, y ahí mismo volver a regresar a la posición y observar después, ¿no? Y después la inclino en la otra dirección y la vuelvo a magnetizar. Pero también existe pues la posibilidad de magnetizarla ex situ, o sea, ir a un magnetómetro, magnetizar la muestra y regresar al microscopio y meterla. Pero ahí sí, siempre con la lente objetiva apagada, porque la lente objetiva prendida la vuelve a alterar. Entonces, la puedo magnetizar ex situ y regreso al microscopio a mirarla. Si es que no hubiera posibilidad geométricamente de magnetizarla. Con un imán o con un magnetómetro, pues podría magnetizarla y, pues, bueno, en general, ¿no? Con cualquier fuente de, digamos, de magnética que la pudiera yo alterar, ¿no? Y eso pues, sería otra posibilidad. Por ejemplo, una película delgada, si se quiere ver en el plano, o sea, in preview, ¿ustedes cómo la fabrican? ¿Usan FIB o pulido manual o cómo preparan la muestra? Pues normalmente, digamos, ahí el problema es que el FIB, pues sí le mete porque el FIB tiene también un arreglo de lentes magnéticas. Ajá. Entonces sí la altera, ¿eh? O sea, el FIB sí está alterando el estado magnético de la muestra, ¿no? Okay. Entonces, si yo preferiría evitar y empezar a lo mejor un estudio sistemático, yo preferiría, digamos, pulirla y sacarla con iones de argón y llevarla al microscopio sin que antes haya tratado de, digamos, sometida a campos. Sí. Hemos preparado, pues, es que en películas delgadas hemos tenido menos, digamos, experiencias. Ahorita precisamente tengo unas muestras de películas delgadas de ferroeléctricas y ferromagnéticas. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a tener cosas interesantes en películas delgadas, ¿no? Pero por el momento, casi todos los materiales que hemos estudiado hasta el momento han sido nanopartículas, nanoalambres, que no requieren un proceso de fabricación, perdón, sí, para el estudio en TEM especial, sino nada más la dejamos caer la gota y ya nos vamos al microscopio. Pero de preparación de muestra que sea tedioso, eso sí, no lo hemos hecho hasta el momento, yo creo. Creo que por ahí hemos preparado muestras semiconductoras, pero no tienen mucho problema para hacer holografía, porque no hay problemas con eso. No son okay. No, pues sería, yo creo que si me ocurre otra pregunta ahorita la puedo hacer. Sí, claro que sí. Gracias. Sí. Adelante. No, digo, Doc, si usted quiere preguntar a los estudiantes, estaba pensando, por ejemplo, vórtices, si bien entendí, los dominios se pueden hacer la imagen muy bien definida y las líneas de campo, ¿verdad? También. Sí. Como en los dos cuadritos que mostró, que estaban uno a uno del otro. Veía la parte, si entendí bien, la parte eléctrica por un lado y la parte magnética por el otro. Así es. Sí, había una cosa importante, es que a veces cuando vas reduciendo a más, digamos, la escala, a la nanoescala,
Ujú. la contribución electrostática es más fuerte que la magnética. Entonces, muchas ocasiones uno se puede confundir diciendo, mira, estoy viendo este comportamiento magnético, y es que no se limpió y se quitó la contribución electrostática. Eso es algo Ok. que cualquier revisor, digamos, de holografía nos lo va a cuestionar, ¿no? O sea, ¿cómo eliminaste tu contribución electrostática? O bien, si sabemos por alguna razón que es más fuerte la contribución magnetostática en el material y tenemos un argumento, una justificación, no hay necesidad de que separemos la fase, pero es un requisito, o sea, y es que efectivamente en la ecuación, como lo mostraba, siempre va a haber una contribución intrínseca del potencial electrostático, porque pues la muestra, si tiene, ya de entrada, pues tiene un potencial intrínseco, digamos, por el potencial de los átomos, pero si a su Ujú. vez tiene añadido un campo eléctrico, como en el caso de, como digo, de, no sé, materiales como polaridades diferentes, dos polaridades, pues entonces sí, eso es algo muy fuerte, ¿no? Y creo que en nano yo tuve un refereo muy fuerte hace unos años en donde no separamos precisamente las fases, y entonces al publicar el artículo, bueno, ni siquiera fue en el refereo, el refereo no fue duro, y a la hora de publicarlo, pues me escribió uno de los expertos en holografía, que de hecho es el director de Ernst Rusk ahí en Alemania, y me dijo, y preguntándome cómo habíamos separado la fase. Y entonces tuve que regresar al microscopio antes de que hubiera alguna otra objeción, a repetir todo para separar las fases, usando otro método que es cambiando el voltaje de aceleración. Entonces hice todo, repetí y finalmente nos daba el mismo comportamiento pero más débil. Y ahí fue donde él me dijo, ok, está bien, y fue donde me dijo, revisa esto porque a la nanoescala la parte electrostática siempre es más fuerte. Otra manera de separarla, la fase, es calentando por encima de la temperatura de Curie. Ujú. Entonces, si yo tengo la muestra y luego tengo un holder de calentamiento, entonces grabo el holograma con, digamos, con la temperatura ambiente, luego la caliento por encima de la temperatura de Curie, vuelvo a grabar el holograma y entonces sustraigo esas dos imágenes. Y de esa manera puedo también separar el potencial electrostático, porque a baja temperatura o alta temperatura la contribución electrostática es la misma. Entonces, al sustraer las dos imágenes, solo me quedo con el comportamiento magnético. Es otra forma de separar las contribuciones, ¿no? A través del incremento de la temperatura. Muy bien. Ok. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Otras? Hola, buenas tardes. Yo tenía la duda de si este tipo de estudios podía hacerse variando la temperatura, pero por lo que acaba de mencionar, entonces sí podemos ir como a diferentes temperaturas y con eso ir mapeando cómo se van comportando los Sí. dominios. ¿Sí? Y es un campo desde temperatura alta o bien temperaturas bajas, ¿no? Si tenemos un holder de criogenia y queremos llegar a, no sé, lo más bajo que alcanzamos es pues usar nitrógeno líquido y más o menos unos 95 Kelvin por las fugas que hay y subir la temperatura. O sea, sí podemos hacer estudios a diferentes temperaturas y ver variaciones en el comportamiento magnético, ¿no? Eso es algo que también se puede. Necesitamos para eso, pues casi para cualquier experimento, un portamuestra especial, ¿no? Un portamuestra dedicado al calentamiento, otro portamuestras para inclinar y así, ¿no? Pero sí es posible hacer estudios de temperatura, sí. Gracias. Y también tengo la duda porque nos mencionó algo de los dopajes. Sí. Este, pero no me quedó muy claro si esto funcionaría como para detectar dónde se encuentran o cómo están contribuyendo o cómo es como lo están viendo ustedes. Sí, no, pues mira, yo por ejemplo, diría, o sea, depende, como decía yo, de la sensibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, del detector, pero, por ejemplo, aquí, en esta imagen, digamos, me voy a ir un poco más a detalle,
de qué tiene que ver con las propiedades electrostáticas en un unión PN. Si ves aquí ya no tengo el problema de contribución magnética, lo estoy eliminando. Entonces esta fase tiene lo que es el minimal potential, lo que calculé el potencial ese con el espesor, y luego el potencial de la unión PN. Y ahora, multiplicado por esto que es T menos 2T0. ¿Y qué es eso? El T0 es esta película que está por arriba y por abajo de esta muestra que está siendo atravesada por los electrones, y T es el espesor de la muestra, el mismo T que está aquí. Entonces esto me va a dar la información de la fase y voy a poder finalmente ver, aquí vengo la fase en radianes y voy a ver, por ejemplo, aquí 0, 1, 2, 3 volts. Y bueno, lo que quiero decir aquí es, podemos detectar estos saltos de potencial, pero si yo quisiera como localizar ese dopaje, ese elemento, digamos, dependiendo de cuál es la concentración de dopantes, sería complicado porque, digamos, necesitaría una imagen de alta resolución, ¿no? Para poder localizar el dopaje, ¿no? Entonces, otro ejemplo, no sé si aquí lo tengo, a ver, déjame. Es esta partícula, es una nanopartícula de Korshell, ¿ok? En donde, creo que es esta. Esta partícula es una partícula cúbica, o casi cúbica, donde el centro es, creo que es platino y el shell es paladio. Entonces, si yo repito lo mismo, esta no es una partícula magnética, no la quiero estudiar así, sino le puedo decir, a ver, obtiene el holograma, entonces ML es el holograma, M es la referencia, ok, done, y esta es la fase, y le voy a decir, obtén la fase, la desenvuelta, ¿no? Entonces, si vemos aquí en esta imagen, si yo pudiera cambiarle aquí los colores, ¿no?, a esta imagen, si vemos, tengo una zona que está en el centro que tiene un salto de la fase. Si ven, por ejemplo, aquí vengo, si ves, tengo una fase y luego hay un salto y luego vuelvo otra vez a regresar. Y eso es porque las caras o la parte de la partícula del centro pues tiene una composición química diferente. Entonces este salto de fase está asociado a esa composición química. Pero como digo, si quisiéramos verlo a nivel atómico, pues preferiría más ir a otra técnica, ¿no?, como de HDF y eso, para poder mapear, digamos, las regiones donde está dopándose o que están y las impurezas ahí en el material. No obstante, es un tema muy complejo porque también para óxidos tipos perovskitas, una de las preguntas es cómo se puede mapear las vacancias de oxígeno. Y eso es algo, pues, que, digamos, holografía podría hacerlo, pero se necesitaría una muestra muy, muy delgada, y es delgada, estoy hablando a lo mejor de unos 5 nanómetros o 4 nanómetros de espesor, y aún así, y ver las variaciones donde hay caídas de esas vacancias, que estaría análogo a lo que es la impurificación o las impurezas en materiales, ¿no? No sé si eso responde un poco a la duda. Sí, muchas gracias. También mi siguiente duda es respecto a la muestra, porque ahorita nos platicó un poco en películas delgadas. Y si la muestra es en polvos, nada más son los mismos requerimientos, así que sea delgada y ya. Sí. Sí, que sea transparente para los electrones. No obstante, pues entre más delgado siempre es mejor, pero digamos, hay una cosa importante si fueran polvos. Una es que pues un material que no tenga forma, pues ahora sí que no sé bien qué es lo que quisiéramos estudiar a la nanoescala, porque pues si no hay no sé, como decía hace ratito, la anisotropía de forma, ¿no? Ya sé que en un alambre pues voy a tener un eje fácil o un eje duro en función de si estoy en paralelo o perpendicular al alambre, pero en el caso de un polvo que sea sin forma, ¿ok?, pues sería, digamos, podríamos mapear o obtener el comportamiento magnético, pero pues dependiendo del tamaño de la partícula que caiga en la parte del microscopio, será que
pues esa anisotropía a lo mejor no es ya magnetocristalina, sino a lo mejor es una anisotropía de forma, ¿no? Entonces, ese sería nada más tener en cuenta quién es más predominante, ¿no? En las propiedades magnéticas del material. Si es un material que tiende más a tener una anisotropía más cristalina o una anisotropía más de forma, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Yo quería preguntar, bueno, perdón mi ignorancia, pero no sé si que si existan otras técnicas para ver dominios magnéticos y eso, y cómo, o sea, cómo se comparan con esta técnica, y cuáles serían las Sí, ventajas o... sí, claro. Pues mira, a ver, déjame ver aquí. Tengo una presentación, no es mía, es de un amigo mío, pero pues más o menos para responder un poco. Eh, una de las técnicas se llama TEMPA, es la que comentaba yo al inicio de la presentación. Esta técnica SEMPA, tenemos el microscopio electrónico de barrido, esta es la muestra con los dominios, ¿no? Y luego, pues los electrones se van a ir desviando en función de esa dirección de los dominios. Esos electrones secundarios que van a emitirse por la superficie de la muestra van a llegar a un detector de tungsteno, que es un cristal en esta dirección 100, y cada uno de esos electrones pues tendrá una dirección diferente en función digamos, del dominio que pasó. Y finalmente lo que me va a producir es una imagen de los dominios, que como se ve acá, ¿no? Es una imagen que muestra, digamos, estos contrastes que estarán asociados, como te digo, a dos desviaciones de los electrones. Y pues es básicamente lo que hace este detector, colecta, digamos, los electrones y en las diferentes direcciones cristalográficas, ¿no? De la superficie de este material. La otra técnica es el Scanning Probe Microscopy, lo que es el AFM, pero teniendo una punta magnética. O sea, lo que hace es magnetizamos la punta, entonces empieza el escaneo en la superficie y esa punta pues va a ser sensible a esos cambios, a esos dominios magnéticos. Entonces esta técnica se le llama Magnetic Force Microscopy, MFM, y es algo que también se utiliza para estudiar propiedades magnéticas en materiales. Pero ambas, tanto lo que es el SEMPA y lo que es el MFM, las dos técnicas son técnicas superficiales, o sea, lo que voy a ir obteniendo es la información magnética en la superficie del material. Y la otra que hemos dicho pues es la Lorentz o la holografía, pero a diferencia de las dos anteriores, pues estas técnicas sí atraviesan a la muestra completamente. Es decir, el comportamiento que yo esté analizando es un comportamiento de todo el conjunto de la muestra, ¿no? De todo en su totalidad, ¿no? Entonces pues son las técnicas que existen, ¿no? Digamos, asociadas a la microscopía, ¿no? Gracias. Y bueno, otra pregunta es, bueno, la semana pasada el doctor Sion nos hablaba del efecto Hall topológico y que, bueno, esta técnica de Lorentz pues sería la técnica indicada para ver esquirmiones. Me parece que eso entendí, entonces más bien como para tener una visión más general, si me podría platicar o explicar, o sea,
si se quisiera detectar en una muestra si existe, o cómo podría ayudar esta técnica ya bien, como cuál sería el procedimiento más o menos como la metodología para detectar que en una muestra se puede dar el efecto Hall topológico. Sí, ¿Cómo podría ayudar pues esta técnica? yo les digo, como decía, no estoy, digamos, no soy experto en magnetismo, pero tengo entendido, si me corrigen a lo mejor los doctores, que, por ejemplo, las partículas que mostré con el estado de vórtex, ¿no? Digamos, es un estado, ¿no? Está circulando, ¿no? Sobre la partícula, y lo que tengo entendido es que en estado de vórtex el spin está hacia arriba o hacia abajo, menos en el centro, pero es un salto del spin ahí. Pero con el caso de los esquirmiones, lo que tengo entendido es que este estado de vórtex está haciendo lo mismo, pero está haciéndolo en cascada. Y entonces lo va haciendo hasta que finalmente produce, digamos, algo análogo que se va un spin hacia arriba, hacia abajo, pero como digo, no es que esté contenido todo el campo así, sino que está haciéndolo, pero empieza a caer y a desviar gradualmente los vectores hacia la parte del centro. Eso es lo que yo tengo entendido con el concepto de un esquirmión, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, ¿no? O así a grandes rasgos, sí. Eso Sí, sí. Por ahí se escuchó algo así, pero no se escuchó nada muy claro. No digo, sí, es Que el una vez concepto se de los detecta. esquirmiones. Sí. Gracias. Oh, Sí. sí, entonces, se ha publicado hace unos años, quizás hace unos 5 o 6 años, un artículo, me parece que fue en Nature Materials, donde se publicó la evidencia experimental por primera vez sobre los esquirmiones y fue haciendo holografía, ¿no? Ahora, cuando combinamos holografía más Lorentz, es importante decir que pues lo que no estamos usando es la lente objetivo, sino la lente de Lorentz, pero se puede hacer holografía de Lorentz, ¿no? O sea, holografía y Lorentz al mismo tiempo. Entonces, creo que en ese artículo se estudiaba a través de holografía y se determinó precisamente por el cambio de la fase que efectivamente esto era un esquirmión, ¿no? No era un vórtex, ¿no? Convencional. Entonces, vuelvo a decir, dependerá mucho de la sensibilidad del detector, de la coherencia de los electrones. Nuestro microscopio es un microscopio Schottky, es decir, es de emisión de campo, pero no trabaja a temperatura ambiente. Entonces, el ideal es un microscopio de emisión de campo de cátodo frío, que tiene digamos, una coherencia mayor y un buen detector, ¿no? Un detector, un CMOS o un detector de electrones directos, porque eso, digamos, las pequeñas variaciones de la fase van a poderse registrar en el detector. Con nuestro detector, digamos, hay algunos otros artículos publicados en los beneficios de los detectores de electrones directos y las cámaras convencionales, y es un abismo, ¿no? Ellos pueden detectar, no sé, creo que microvolts en el caso de potenciales electrostáticos y magnetostáticos igual, variaciones muy pequeñas del campo, y en el caso de nosotros estamos como un orden de magnitud arriba a lo mejor, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Pero pues dependerá, ¿no? Pues no es una regla, ¿no? Dependerá de las propiedades del material. Pero sí, en teoría, pues es posible, digamos, obtener un comportamiento de la fase que esté asociado digamos, a los esquirmiones, y no habría por qué no, ¿no? O sea, nada más es cuestión de, digamos, plantear la forma del objeto, y de cómo estarían propagándose, ¿no? Digamos, esos esquirmiones, si es en película delgada o si es en partículas, y pues arreglar la configuración para poderlo estudiar. Sí, es que como que está tratando de imaginármelo. En ese caso, como no sé si estoy confundida, pero entonces lo que tendrían que hacer es eso de variar el ángulo de la muestra. Sí, en parte, pero en teoría, si por ejemplo el efecto Hall topológico, o bueno, el caso de los que no sé si estén sobre la película delgada o estén, no sé en qué dirección están, ¿no? Pero una vez habría que ver, como decía anteriormente, cómo se pone la geometría, la configuración de la muestra dentro del microscopio para mapear el estado, digamos, del esquirmión
que se vea en el plano, ¿no? Que se pueda registrar en la imagen completa, el detector, ¿no? Nada más eso, ¿no? Habría que ver en qué dirección están, ¿no? Para poderlo preparar. Gracias. Sí. ¿Más preguntas? Taid, Luis, Jocelyn, ¿no hay preguntas? No, ya Ya por lo mi veo. parte no. Ok. Entonces, bueno, voy a, ya que se hicieron todas las preguntas, pues para terminar queremos agradecerle la plática que nos ha dado Arturo. Sion, ¿cómo se hace Dígame, para extender ¿cómo se llama? Como se hizo con Flavia, para hacer un reconocimiento. un reconocimiento Pues y con enviar, con Rocío Berenice. porque la que está frente ahora de esto es Rocío o es Iván, ¿no? No sé, fíjese. No sé si los muchachos sepan si ya está Iván ahora. Sí, es el Bueno, No. doctor Alcide ahora. lo Bueno. podemos arreglar, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Entonces, te agradecemos mucho, doctor, la interesantísima plática Sí, que nos ha dado. De verdad que ha sido muy didáctica, muy clara, ¿no? Y bueno, lo que nos queda es como ver en el futuro cómo podemos colaborar eh, y muchas gracias. No sé si te queda algo por decir. pues nada, también yo, digamos, he venido aprendiendo un poquito de magnetismo a través de la microscopía, ¿no? Nunca pensé caer en este campo y pues para mí ha sido descubrir que incluso el microscopio puede funcionar como una herramienta para estudiar propiedades magnéticas y modificarlas al mismo tiempo. Y además, pues ha derivado en otros intereses, ¿no? Sobre digamos, la física detrás de un microscopio electrónico de transmisión. Por eso decía yo al inicio que el microscopio para mí es una herramienta, es un pequeño laboratorio, más que un equipo para producir imágenes, porque si ven ustedes, pues las imágenes creo que mostré no son imágenes, digamos, bonitas en el sentido de resolución atómica sino más bien, o información química, ¿no? De EDS o ILS, ¿no? Sino más bien ha sido siempre enfocado a cómo mido la propiedad. Ya no lo mostré en una de mis transparencias, pero la fase, el salto de la fase, hay una ecuación para que podamos medirlo cuantitativamente. Entonces, pues no sé, a mí me ha abierto un campo nuevo, ¿no? La holografía, y me ha permitido aprender un poco de propiedades magnéticas en materiales, ¿no? Entonces, pues siempre un nuevo tema es para mí un reto y es siempre interesante, ¿no? Yo, como decía anteriormente, con la holografía ya llevamos quizá unos 8 o 10 años, casi 10 años, pero con las propiedades magnéticas un poco menos, quizá un 5 o 6, y siempre pues estamos abiertos a colaborar, ¿no? Y no hay muchos grupos que hagan holografía en general en el mundo, ¿no? En Estados Unidos pues estarán contados, ¿no? Con de menos de 10 grupos seguramente, los más conocidos pues, con una mano, ¿no? Y en Europa pues son los clásicos, ¿no? Siempre ya sabemos quiénes son, los alemanes, de los grupos de Mullenstedt. Entonces realmente no hay tantos grupos en el mundo y la comunidad es muy pequeña, pero como la comunidad holográfica, magnética, vino del otro camino. Hay gente que es comunidad magnética y aterrizó en la holografía. Entonces, siempre para mí en los artículos y cuando queremos publicar algo, tengo que saber que me voy a enfrentar a gente muy dura en magnetismo, ¿no? Y eso es algo que pues siempre es un reto, ¿no? Porque también nos piden simulaciones, y entonces hemos tenido que aprender un poco de simulaciones micromagnéticas, usando el UMF o los otros programas, y eso por eso digo, me ha abierto un campo interesante
y pues ahí sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, pues siempre encantado de colaborar y bueno, pues también yo sé cuando me gusta seleccionar y decir, si hay una colaboración con este grupo, siempre voy a aceptar, particularmente pues con la reputación que tienen en el CIMAP con las propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, pues yo encantado de poder colaborar con ustedes, ¿no? También. Excelente. Nosotros también. Entonces, bueno, le agradezco a todas las personas que han estado aquí conectadas. Y doctor, lo último que me resta es, mm, le voy a pasar la invitación para mañana. ¿Ok? Sí, claro que sí, ahí estaremos conectados. Y así va. Platicamos. Bueno, Sí. muchas gracias y que tengan un bonito día. Igualmente a Gracias. todos, sí. Muchas gracias a todos Gracias. por su Hasta tiempo. luego. Hasta luego, bye, sí.